columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y dicho esto, ahora sí, vamos a seguir con nuestro estudio de Hebreos. Me quedan dos mensajes en el capítulo de la fe. Dos mensajes en ese capítulo, en Hebreos 11, y luego entraremos ya en el capítulo 12, estaremos ya en la recta final. Pero me quedan dos todavía aquí. En el día de hoy nos centraremos solo en un personaje, y son varios versículos. Voy a estar haciendo la exposición del capítulo 11, de los versículos 23 al 29, pero en la entrada vamos a leer solo el 24 al 26, pero vamos a trabajar del 23 al 29. Y he titulado este mensaje, La fe que mira la recompensa. La fe que mira la recompensa. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 26, solamente como lectura inicial, dice así. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Si oramos un minutito más para pedir la bendición de Dios para su palabra. Padre, venimos, Señor, ahora con los oídos abiertos y el corazón atento a escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es perfecta y no hay día que no escuchemos tu voz si paramos atentamente a oír tu palabra. A veces, Señor, buscamos que alguien nos venga a decir cualquier cosa y diciendo, así dice el Señor. Pero si queremos oír tu voz, Señor, es simplemente poner atención a lo que ya has dicho, a lo que ya has revelado y lo has revelado en tu palabra. Por eso, Señor, te pido que permitas, Señor, que tu palabra sea expuesta con fidelidad. No quiero hablar de mis emociones, no quiero hablar de mis pensamientos, no quiero hablar de mis ideas, ni de mis opiniones. Quiero hablar de tu palabra, Señor, porque es lo que han venido a escuchar. Algunos vienen de lejos, otros cansados del trabajo, y no vienen a escuchar la voz de su pastor, vienen a escuchar la voz de su Señor. Y por eso, Señor, queremos oír tu voz, y queremos que nuestros corazones sean humildes para recibirlo, para que pueda ser sembrado en nosotros la semilla, de tal manera que podamos ser tierra fértil y pueda dar fruto en nuestras vidas, para que podamos, Señor, aprender de hoy no solo una lección teológica, sino que podamos aprender una lección práctica que sirva a nuestro diario vivir para fortalecer nuestra fe y vivir más y más para tu gloria. Por eso, Señor, háblanos, Señor, a través de tu palabra te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy entramos, como dije, en nuestro penúltimo mensaje de Hebreos 11, en la que hemos estado viendo diferentes personajes y todo lo que el Señor nos quiere enseñar de ellos relacionado con su fe. Nos ha hecho una lista, el autor de Hebreos, de personajes todos totalmente débiles, totalmente pecadores. No eran hombres, obviamente, que practicaban el pecado, pero eran hombres que fallaron, hombres que pecaron. Hemos visto hombres como la semana pasada, vimos algún personaje que empezó su historia llena de mentiras, de engaños, que abusó de la ceguera de su padre para llevarse una bendición que en teoría, según la primogenitura, le correspondía a su hermano. Hemos visto personajes que han fallado a Dios a lo largo de su historia. Hemos visto personajes que han pecado contra Dios, aun conociendo a Dios, pero están en el salón de la fama de la fe, por decirlo de alguna manera. Y eso nos enseña una lección sumamente importante. Que ser hombres y mujeres de fe no significa ser hombres y mujeres que nunca van a fallar a Dios. Y es una visión muy equivocada que a veces tenemos de los personajes bíblicos.
Cuando nosotros vemos los personajes bíblicos y los miramos, a veces los idealizamos. Miramos, por ejemplo, a ese profeta Elías y lo único que decimos de Elías es la gran hazaña contra los profetas de Baal. Pero Elías fue un hombre que tuvo miedo, huyó de una mujer. Elías fue débil hasta el punto de pedir su muerte. Elías tenía cosas de las que no nos admiramos. Hablamos de sus hazañas. Hablamos de David y de cómo enfrentó a Goliat y de cómo, cuidando a sus ovejas, mató a un león, mató animales salvajes, pero también vemos al David que pecó con Betsabé. Hablamos de hombres que han hecho cosas muy agradables, dignas de alabanza, dignas de ser recordadas para el Señor, pero que esos mismos hombres tuvieron cosas en su vida que son dignas de no ser imitadas. Pero siguen siendo hombres y mujeres de fe. Y eso te tiene que dar cierto ánimo para saber que tú podrías estar en Hebreos 11. Porque como veremos la semana que viene, el autor nombra en el último fragmento que trabajaremos otra serie de nombres, pero ya no dice muchos detalles de ellos. Y al final incluso dice, y otros muchos. Como diciendo, aquí caben otros personajes bíblicos, aquí caben otros hombres y mujeres. Pero lo que nos ha querido decir es que casi todos los personajes que nos ha presentado podemos identificarnos con ellos, débiles, que fallaron en algún momento por miedo, a veces por ambición, por dar rienda suelta al corazón, pero que también fueron rápidos muchas veces en arrepentirse, en humillarse ante el Señor. Lo que vemos aquí es que lo que nos quiere enseñar no es la vida de esas personas, sino actos de fe. Actos de fe. Hebreos 11 no nos está diciendo admirar esas personas y todo lo que hicieron. Ese capítulo habla de fe y lo único que nos está exaltando son sus actos de fe. Hebreos no nos ha hablado, Hebreos 11, de la borrachera de Noé después de bajar del arca. Nos ha hablado de que Noé tuvo fe y hizo el arca. Pero el autor, ¿por qué no saca los trapos sucios? Porque el capítulo no está queriendo que miremos toda la vida de esos hombres. Está queriendo que vemos su fe para adorar a Dios. Fe como Abraham para dejar su tierra e irse a habitar en otra como extranjero. Fe como Noé para obedecer una orden de Dios que parecía a simple vista descabellada. Fe como vimos en Isaac. Vimos en José, vimos en Jacob, en creer promesas de Dios que ellos no vieron con sus ojos, pero que si Dios las había dicho, las creemos. Y esas son las cosas que vimos, fe como Enoc. Una fe que lo llevó a caminar con Dios, a tener una relación con Dios. Lo único que se nos está mostrando es que para obedecer fe, para caminar con Dios fe, para creerle a Dios fe, para vivir confiados en sus promesas fe. Y lo que nos está enseñando el capítulo 11 de Hebreos es cómo vive el creyente. Y el creyente solo vive de una forma, por la fe. Por la fe. Lo que sostiene toda nuestra vida espiritual es nuestra fe. No es nuestra lógica, no es nuestra razón, es la fe. No que tengamos una fe ciega en absoluto, como algunas personas creen. Algunas personas creen que porque no podemos probar la existencia de Dios, nuestra fe es ciega. Es como si nos dijeran, tírate al vacío y hubiéramos saltado sin pensar. Para nada. Para nada. Porque es interesante, ellos creen que nuestra fe es ciega porque creemos en un Dios que no podemos probar su existencia, pero su ateísmo no es ciego. Porque su ateísmo es la negación de un Dios del que tampoco pueden probar su inexistencia. Es igual, según su criterio, su ateísmo es igual de ciego que nuestra fe. Ellos tienen simplemente fe porque no tienen evidencias en la inexistencia de Dios. Pero la realidad es que nuestra fe no es ciega. Mira, fe es creer que porque un hombre dice el mundo fue así, me lo creo. Eso es fe ciega. Fe ciega es tener a un hombre que dice, mira, la cosa se formó así, una célula en el agua, luego salió, nadie lo vio, no, pero yo intuyo que fue así. Por lo que veo, por mis análisis, por mis estudios, debió ser así. Pero tú viste esa célula, no. Alguien la vio, no. Alguien vio ese renacuajo salir del agua, no. Alguien vio ese renacuajo que se le cayó la cola, no. Alguien vio ese renacuajo andar a 4 patas y crecer, no. Alguien vio ese renacuajo ponerse a 2 patas, no. Alguien vio ese renacuajo subirse a un árbol, no. Pero ¿por qué decís todo eso?
Debe haber sido así. Por eso no pasa de ser la teoría de la evolución. Y nunca va a ser la ley de la evolución. Fe la mía no es ciega. La mía no está en cualquier idea humana, no está en cualquier pensamiento humano, está en el creador de todas las cosas. En una palabra revelada que todo lo que dice ha sucedido al pie de la letra. Que cada año y mes profetizado que sucedería algo pasó. Que todo lo anunciado se dio. Y cosas que se anunciaban cientos y a veces 1000 o 2000 años antes, sucedían en el tiempo exacto y de la manera precisa. Eso no es una fe ciega. Eso es la fe más sólida que puede tener el hombre. La fe en el único que habla y sabe. En el único que habla y cumple. En el único que habla y hace. Fe en el Dios Todopoderoso. Y no en ideas de hombres. Y esto es lo que nos enseña. Nuestra vida es una vida de fe. Cantamos por fe. Si no supiera que Dios me escucha, ¿para qué canto? Te digo la verdad. Si yo pensara que esto va a ser como un karaoke cristiano, que es que nos gusta empezar cantando, en plan karaoke, yo no lo hago. Nunca me gustó cantar. Nunca me gustó el karaoke. Es que yo no canto, yo alabo. Porque yo tengo la certeza de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y yo tengo la certeza de que mi alabanza sube como olor grato y fragante delante del Señor. Mi cántico está basado en fe. ¿Por qué oro? Yo no veo a Dios mientras me escucha. No escucho una voz al final de mi oración que dice, te escuché, afirmativo, cambio y corto. No escucho nada de eso. No tengo un walkie-talkie con Dios. Entonces, ¿por qué oro? Porque su palabra dice que el justo clama y Dios oye. Porque su palabra dice que sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Entonces, yo oro por fe. ¿Por qué creo que Cristo va a volver? Yo no veo todas las cosas que tengo que ver, pero su palabra lo dice. Dijo que vendría, vino. Dijo que sería despreciado, lo fue. Dijo que sería muerto de una manera, lo fue. Dijo que sería sepultado, lo fue. Dijo que resucitaría, lo fue. Dijo que ascendería en gloria, lo fue, lo hizo. Pues si dijo que va a volver, lo hará. Mi vida se basa en fe, en mis creencias, en mis convicciones. No en mis ideas, no en mis filosofías, no en Platón, no en Aristóteles, ni siquiera en Lutero, no en Roma, ni en Calvino. Fe en la palabra de Dios. Lo que los hombres digan que concuerde con la palabra de Dios, yo diré amén y lo suscribo. Lo que los hombres digan que no concuerde con la palabra de Dios, no digo amén. Porque nuestra fe está basada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y nuestra vida es de fe. Nuestra vida es de fe. Y hoy vamos a ver otro personaje que también falló. Pero si te das cuenta, al final de lo que vamos a ver hoy no nos va a hablar mucho de sus fallos. No nos va a hablar de sus fallos. Solo de hazañas. Y tú dices, ya, pero ¿por qué no sacan los fallos? Porque como he dicho, Hebreos 11, no se trata de ver la vida al completa, virtudes y defectos de cada personaje. Se trata de su fe, Y vamos a hablar de Moisés, pero en el versículo 23 no hablaremos primero de Moisés. Hablaremos de los padres de Moisés. Porque en el primer versículo, en la primera parte de esta historia de fe vinculada a Moisés, los primeros personajes no es Moisés, son sus padres. El versículo 23 nos enseña la fe y el nacimiento de Moisés. Mira qué dice, qué interesante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Yo quiero enseñar algunas cosas interesantes de este versículo para ir viendo las hazañas de fe que tenemos aquí. La primera cosa, no temieron el edicto del rey. Puede ser que haya personas aquí que no conozcan mucho la historia, así que vamos a recordar cuál era el edicto del rey. Éxodo capítulo 1, versículo 22, leemos así. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija
la dejaréis con vida. El edicto del rey no trataba de matar a todos los bebés, no trataba de matar a todas las criaturas, trataba de matar a los varones. Y no es la primera vez, no es la única vez que vas a ver eso en la Biblia. Va a pasar más veces. Y a lo largo de la historia, de nuevo también. Pero el edicto del rey era matar a los varones. Había miedo. El pueblo se fortalecía, el pueblo crecía, el pueblo aumentaba. Y siempre ha habido ese temor de la llegada de alguien que pudiera derrocar a esa nación. De la llegada de alguien que pudiera liderar al pueblo a lo mejor en una gran batalla. La llegada de un gran libertador que pudiera mover al pueblo hebreo a rebelarse contra Faraón y Egipto y salir de la esclavitud. Por lo tanto, era necesario que todos los hombres que el día de mañana pudieran ser soldados poderosos o un libertador fueran muertos. Y en este caso nos dice nuestro versículo que cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Pero realmente, después de esconderlo, ¿qué pasó con Moisés? No se lo quedaron toda la vida. ¿Recuerdan un poquito la historia? Al final es dejado, ¿no?, en las aguas del Nilo. Y ahí sabemos que solo por fe podía el niño estar en esas aguas, porque entre cocodrilos y todos los animales que pueden haber en esas aguas, que el bebé sobreviviera era solamente un milagro. Y lo más interesante, y conocemos la historia, es que ese bebé surca esas aguas, protegido por el Señor, y llega a las orillas del palacio. ¿Y quién toma ese cestito? La hija de Faraón. Pero bueno, la hija de Faraón es sugerida por alguien de que quizá lo mejor para criar ese bebé sería buscar a una babysitter de la época. Así que se busca una señora para que cuide a ese bebé que se han encontrado en el Nilo y que probablemente bajo el concepto de los egipcios sea un bebé que enviado por los dioses. Y buscan a una señora para cuidarlo. ¿Y quién llega a ser su cuidadora? Su madre. El Señor es soberano, el Señor es bueno. Pero muchas personas creen que poner al bebé en esas aguas no fue un acto de fe, sino fue un acto de miedo. De miedo. ¿Pero por qué? Si el texto dice que no temieron el edicto del rey. No temieron el edicto del rey. Hay una cosa que tenemos que entender y yo quiero leer este versículo, Lucas 4:12. Dice así: respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero hacer un análisis breve sobre este versículo solo diciendo una cosa. Hay gente que cree que salir corriendo de un lugar es tener miedo y no tener fe. Y a veces relacionamos la fe con ser temerarios. Cuidado. Cogerte hoy una maleta, si te dicen, mira, si predicas en la plaza central de Mumbai, en la India, te fusilan, y decir, no, yo voy por fe. Yo creo que no es fe. Yo creo que es un acto temerario. A veces creemos que salir corriendo era no tener fe, es tener miedo. Es como gente que huía de Roma cuando los creyentes eran asesinados. Hay mucha gente que huía, pero no era un acto de cobardía. Defender tu vida, huir por tu vida, no es un acto de cobardía. Es como decir que personas que están ahora en Ucrania huyendo y son cristianos no tienen fe. Bueno, quedarme quieto, a ver si me cae una bomba en casa, eso es fe. Hermano, fe no es como muchos lo pintan. Me voy a poner en medio de la cueva de los leones porque sé que no me van a comer. Que no se comieran a Daniel, yo si quieres te digo a cuántos se comieron en el Coliseo Romano. Lo de Daniel fue un caso único. Lo de Daniel fue un caso excepcional. Hay gente que es temeraria en cuanto a la fe. Hay gente que realmente si le hubiera dicho Satanás, salta porque ha dicho que tus ángeles te cogerán, se tira. Hay gente que se tira. Hermano, no se puede tentar al Señor. Tomar una decisión de escapar por tu vida no es falta de fe. Hasta el propio Señor Jesús en ocasiones evitaba lugares cuando todavía no era su hora de morir.
Hasta el propio apóstol Pablo, un hombre valiente para predicar en sinagogas donde era perseguido, también en ocasiones se escapaba a otros sitios porque tampoco quería ir preso. Hay gente que dice, no, yo soy capaz de ir a la cárcel como Pablo. ¿Tú crees que Pablo elegía ir a la cárcel voluntariamente? Es decir, yo llego y que me abran ya la puerta. No, era la última opción de Pablo. Si podía iba para otro lado y si podía se escapaba, y cuando no había alternativa, vale, lo tomaba y lo enfrentaba con fe. Pero buscar una solución para intentar salvar la vida de la criatura, que obviamente no la podías criar más tiempo, al final se darían cuenta que había un niño ahí. Buscar una solución no era miedo, era tener fe en que Dios haría algo. Era tener fe que Dios tenía un propósito en la criatura. ¿Y por qué creo que Dios tenía un propósito en la criatura? Porque nuestro versículo dice que vieron que era un niño, pero si nosotros leemos Hechos 7:20, da un detalle más que no aparece en nuestro pasaje. Hechos 7:20 dice así: fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso, pero mira que añade, a la vista de Dios. Y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Nuestro texto dice que lo guardaron porque lo vieron hermoso. Qué raro. Tú no guardas a tu hijo porque lo ves hermoso. Tú guardas a tu hijo porque es tu hijo. Supongo que si el niño nace feo lo protegerían igual. Imagínate. No, dalo a los egipcios porque se ve que no va a ser guapo. No. Tienes que entender la frase. Y cuando nosotros completamos con Hechos, nos damos cuenta de que hay un añadido. Ese niño era hermoso a los ojos de Dios. Y cuando nosotros leemos esa frase, el problema es que vivimos en la cultura de la vanidad. Y con lo que pensamos es que tendría ojos azules, sería rubio y por eso Dios lo vio guapo también. No significa eso. ¿Sabes lo que nos está enseñando? Que cuando los padres tomaron a Moisés, algo en ellos les dijo que Dios tenía un propósito. Que eso no era un bebé cualquiera. La expresión hermoso a los ojos del Señor, todo lo que Dios ha hecho es hermoso. No hay un bebé hermoso y el resto son feos a los ojos del Señor. Expresa que el Señor tenía un propósito sobre la vida de esa criatura y sus padres pudieron verlo. Todos esperaban un libertador. Todos esperaban a alguien que hiciera algo que los librara de la esclavitud de Egipto. Y cuando los padres ven a esa criatura, vieron que era hermoso a los ojos del Señor y firmemente creyeron que algo había ahí. Por eso creo que lo pusieron en las aguas. Porque si yo quiero salvar a mi hijo, no lo pongo en el Nilo. Solamente si creo que el dueño del Nilo es el que quiere hacer algo con él, lo pongo ahí. Solamente lo pondría en el Nilo si yo creyera que el que controla el Nilo tiene algo con ese niño. Porque el que controla el Nilo es el Señor. El que controla las aguas es el Señor. El que controla los animales, como veremos en el próximo sermón de Jonás, es el Señor. Y es más, te voy a decir por qué tuvieron fe. Porque los padres se jugaron la vida. Si en algún momento de la historia alguien se entera que no mataron al bebé, mueren ellos. Si en cualquier momento, dentro de 1 mes más, 2 meses más, 10 meses más, cualquier persona se entera y avisa de que el bebé nació y no lo mataron, ¿quién muere? Mueren ellos. Salvando la vida de Moisés, arriesgaban su propia vida. Para nada fueron padres cobardes. Fueron padres que creyeron que Dios tenía un propósito con esa criatura. Tristemente tenemos en centros médicos llenos de gente que va a abortar, padres que no creen que Dios tenga un propósito con sus criaturas. Es duro que la Biblia nos muestra padres que lucharon para que vivieran sus hijos. Y hoy tenemos padres que votan para que mueran sus hijos. Qué triste, ¿no? Pero el Señor un día hablará con todos ellos.
Pero el primer acto de fe que nos hemos encontrado no es de Moisés. Es de unos padres que creen firmemente que hay un propósito en la vida de ese niño, en la vida de Moisés. Y lo dejan en esas aguas, confiando que su vida está en peligro, pero que lo deben salvar, porque Dios tiene un propósito. Al segundo punto que vamos a hablar, hemos hablado de la fe y el nacimiento de Moisés. Ahora vamos a hablar de la fe y la ciudadanía de Moisés. La fe y la ciudadanía de Moisés. Versículos 24 y 25. Dice así. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y es exactamente esta frase, porque el autor podía haber dicho, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres de palacio, o que gozar de los placeres de ser un príncipe, o que gozar de los placeres de tener un alto cargo en Egipto, o que gozar de los placeres de ser tratado simplemente como un ciudadano egipcio. Pero no, usa otra palabra el autor. Porque el autor quiere enseñarnos algo y habla de gozar de los placeres temporales del pecado. Qué interesante. Vamos a ver primero esto y luego voy a traer una aplicación a nuestras vidas bastante buena. La primera, Moisés se identifica con el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 2, versículos 12 al 15, vemos esto. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Aquí todo parecen actos cobardes, porque Moisés huye, pero no son actos cobardes, está protegiendo su vida. Moisés ahora está en un conflicto raro y yo también lo estaría. Él se siente ahora hebreo. Y por ver la injusticia de los hebreos, sobre los hebreos, mata a un egipcio, defendiendo a un hebreo. Pero ahora resulta que esos hebreos, a los que él se ha sentido identificado con ellos, en un acto de corrección simplemente le echan en cara el asesinato cometido. En vez de decir, oye, gracias a Dios que nos defendiste, gracias que luchaste por nuestro pueblo, él se lo echa en cara. Y ahora se encuentra, ya no puedo ser egipcio, he matado a uno. Los hebreos parece que no, tampoco me quieren. Y ahora Faraón me quiere matar. ¿Qué me queda? Huir de nuevo para el Nilo. De nuevo para el Nilo. En cierta manera es como ir de nuevo para el río y que sea lo que Dios quiera. Pero no era miedo. Eran los procesos de Dios en la vida de Moisés. Moisés debía aprender muchas cosas. Debía ser tratado de muchas maneras, debía encontrarse personalmente con el Señor, debía encontrar su llamado, debía madurar, debía conocer más a su pueblo. Pero a pesar de todo eso, Moisés podía haberse arrepentido. Moisés podía haber ido a Faraón y decir, mira, había sido criado con la hija de Faraón. Podía incluso decirle a Faraón, apelar al perdón de Faraón y decir, ¿sabes qué? A mí me han contestado así los hebreos, yo me vuelvo a palacio y ahora yo les pego los palos. Pero Moisés no hizo eso. Porque Moisés se había identificado con el pueblo de Dios. Había decidido que prefería ser del pueblo maltratado al del pueblo que reinaba, del pueblo esclavizado al del pueblo que esclavizaba. Moisés había tomado esa decisión. Y la decisión que tenía que tomar Moisés era o me quedo con los maltratados o me quedo con los egipcios o vuelvo atrás. Pero Moisés no volvió atrás. Recuerdo este pasaje de Hebreos 10:26 que decía, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Moisés no retrocedió. Él realmente se había identificado con el pueblo de Dios. Y cuando te identificas con el pueblo de Dios, ya no hay vuelta atrás.
Hermano, no se puede cambiar de ciudadanía como te dé la real gana, al menos en el reino de los cielos. Aquí te puedes hacer nacionalidad española y a lo mejor si te vas a otro país hoy y eres joven, puedes llegar a tener otra nacionalidad. Hay gente que las colecciona y dice, no, yo ya tengo 3 nacionalidades. Pero en cuanto al reino de los cielos, no puedes pasar del mundo al reino, del reino al mundo, ir viajando de un lado a otro. Cuando te identificas con uno, ya no perteneces al otro. Cuando te identificas con uno, ya no perteneces al otro. Y Moisés tenía claro eso. Moisés se había identificado con el pueblo de Dios y ya no iba a volver a Egipto, ya no iba a volver a palacio, ya no iba a volver a una vida cómoda. Pero la expresión que ha usado nuestro texto de Hebreos es que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y ahora déjame decirte algo. Nosotros somos del pueblo maltratado. Nosotros somos del pueblo maltratado. Y tú me dirás que no. A lo mejor todavía no. Y a lo mejor en Barcelona no. Si yo me voy a un país árabe ahora, si una chica musulmana ahora en un país árabe donde el cristianismo está prohibido y penado por la muerte, escucha el evangelio y cree y se identifica con el pueblo de Dios, esa decisión es tan peligrosa como la de Moisés. Porque esa chica sabe que ahora su padre ya no la va a querer, su madre ya no la va a querer, su hermano ya no la va a querer y su pueblo no la va a querer hasta el punto que la van a buscar para matarla. Aquí todo es fácil, pero el pueblo de Dios siempre ha sido y será un pueblo maltratado. Somos un pueblo que ha vencido al mundanismo. Somos un pueblo que va a prevalecer y somos un pueblo que tiene una gloria eterna que le espera. Pero en este mundo seremos parias. En este mundo seremos apartados, excluidos. Y tú dirás que no, pero te voy a ser sincero, la Biblia está llena de promesas de sufrimiento y solo no vive el sufrimiento el que todavía no se identifica con el pueblo de Dios. El que todavía juega a 2 bandos, el que por la mañana se pone ropa de egipcio y por la tarde se viste de hebreo, el que para ir al culto del Dios de Israel se pone la ropa de hebreo, habla como un hebreo, piensa como un hebreo, pero que cuando el lunes va al trabajo se vuelve a vestir de romano. Egipcio por la mañana, egipcio lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves hebreo, sábado egipcio, domingo hebreo. El que juega así no sufre. Por eso muchas veces decimos, aquí todavía no ha llegado la persecución. Hermano, aquí todavía no ha llegado la persecución física. Aquí todavía no ha llegado la prisión. Pero si tú vives santamente la palabra de Dios, vas a sufrir rechazo. Vas a ser el bicho raro de la clase. Vas a ser el bicho raro del trabajo. Vas a ser el bicho raro de la familia. Si todavía estás cómodo en todos lados, déjame hacerte una pregunta. ¿Notan diferencia en ti? No, esconderás tu fe. Yo no digo que peques, pero lo escondes. Lo escondes para no generar tensión, para que no hayan problemas, porque el trabajo no es el lugar, porque al colegio se va a estudiar. ¿Y cuándo se va a ser cristiano? A la iglesia. A la iglesia, porque mi fe no es una fe temporal, es una fe integral. En teoría yo vivo una fe que afecta a todas las áreas de mi vida. Yo soy un trabajador cristiano. Yo soy un estudiante cristiano. Yo soy un esposo cristiano. Yo soy el padre de uno de los alumnos de la escuela cristiano. Y todo se va a ver afectado por mis convicciones. Habrá cosas que tu hijo tráelo para carnaval. No, mi hijo no se pinta. Ah, pero es inocente. No se pinta. Eso es pagano. Eso es contra nuestra fe. Eso es totalmente anticristiano. No me lo vendas de algo inocente, bonito, que no tiene nada que ver. No, todo lo han vendido así. Hermano, el diablo no vende nada feo. Hasta Halloween lo hacen con risitas. Pero es una fiesta demoníaca.
Eso es el común de las celebraciones satánicas. Me da igual que me lo vendas como algo divertido. Mi hija no se va a disfrazar. Ahí empiezan los conflictos. Los otros padres, ¿qué es mejor? Los profesores, hacer presión, pero tu hijo no puede ser diferente, tu hijo no puede ir así, tu hijo va a tener problemas si va distinto. Ahí entran los conflictos. Cuando un padre se planta, cuando llega un niño a clase y la lía diciendo, no existe Papá Noel, no existen los Reyes Magos. ¿Cómo? Y los padres, dile a tu hijo, lo siento, mi hijo no va a vivir una mentira. Es ilusión, es mentira, no es ilusión, es mentira. Ya basta que no celebremos el nacimiento de Cristo, pero que celebremos la llegada de esos señores, que mintamos a los hijos. Claro, les mentimos en Reyes, les mentimos en Navidad, los disfrazamos en Carnaval, los disfrazamos en Halloween, nos portamos igual, vamos a todas las fiestas igual, a los concursos igual, todo igual, y luego decimos, aquí no ha llegado la persecución. Claro, para ti no, pero hazlo diferente y dime que no te va a llegar. Porque no se os ha dado solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Son promesas del Señor. Porque si a mí me odiaron, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me odiaron, a vosotros también. Si el Señor le promete a sus discípulos que lo van a odiar, te debería preocupar que no te odie alguien. Porque si el Señor le ha dicho a todos sus discípulos, os van a odiar. Pero Señor, es que a mí me han odiado, es imposible. Si a mí me han odiado y vosotros vais a vivir como yo, el mundo es el mundo, os va a odiar también. No, pero Señor, ¿sabes qué pasa? Hay un truco para que no te odien. A ver, contádmelo. El truco es que cuando estás con ellos, como sabes que son mundanos, pues no hablas del pecado. ¿Cómo los salvará el Señor? Bueno, pues hay que entrarles por otro lado, no hay que ser así, que eso es ofensivo, eso es falta de sabiduría. Pues entonces Jesús no tenía sabiduría. Entonces Juan Bautista le faltaban muchas luces. No, pero tú les tienes que decir que murió por ellos. Pero murió por ellos, ¿por qué? Por gusto. Por su belleza, por su hermosura. ¿Por qué murió? Por su pecado. Ellos no van a necesitar un Salvador hasta que entiendan que necesitan un Salvador. Y no van a entender que necesitan un Salvador hasta que entiendan el juicio de Dios. Y no van a entender los juicios de Dios y su condición en el juicio de Dios hasta que entiendan lo que es el pecado delante de Dios. No se puede salvar nadie. Porque no se puede predicar el Evangelio sin predicar primero la ley. No se puede. No se puede. Quitarle al Evangelio la ley es quitarle a la Biblia el Antiguo Testamento. No se puede. No se puede predicar un Evangelio a medias, solo la parte bonita. Han muerto por ti porque te amaron. No, han muerto por ti por tu pecado. Porque has ofendido a Dios, porque te vas al infierno. ¡Ay! ¿Cuál es mi pecado? Que vives con mi madre y no estáis casados. Eso es adulterio. ¿Y el mío? Hermana, mi cuñado y tú. Se llama fornicación. Pero eso, ¿qué me vas a decir? ¿Lo de virgen hasta el matrimonio? Sí. La sexualidad se hizo para eso. Para estar con tu esposo, tu esposa, hasta que la muerte os separe. ¿Y mi pecado? Eres homosexual. Ya, pero he nacido así. No, eso es una mentira. Tú no has nacido así. Eso es pecado. Ahora dime luego de un mesecito así que no empiezan los sufrimientos. Que uno de tu familia ya no te bloqueó en WhatsApp. Que uno de tu colegio ya no te bloqueó en Facebook. Que hay gente que ya no te empieza a mirar con otra cara. Hay sufrimiento para los que viven la fe verdadera. No hay sufrimiento para los medio cristianos de hoy. Te aseguro una cosa, por lo que yo veo en muchos cristianos, no digo caminando por fe solo, en muchos cristianos hoy, si estuviéramos en Roma y se levantara el emperador y construyeran otra vez el Coliseo, muchos de los que yo conozco no morían. No morían, estarían la mar de tranquilos en Roma y luego quedarían en alguna casa para hacer un culto y seguirían con Roma tranquilos.
Hermano, que Dios levante gente que viva la fe de verdad. Que sea capaz de identificarse con el pueblo maltratado de Dios. No se puede ser de los dos pueblos. Moisés no podía ser hebreo y egipcio. O era de uno, yo era de otro. Y él prefirió ser identificado con el pueblo de Dios antes de volver a los placeres del pecado. Oye, ¿y por qué lo dice así? Porque para que eso aplique también a tu vida. Ese es tu Egipto. Oye, y tu Egipto te va a decir, vuelve que aquí se está mejor. Tu Egipto te va a decir, pero mira cómo se lo pasa a tu familia que no es creyente. Tú eres el amargado de las fiestas. Mira a ellos. Se divierten un montón. Mira tu tía, ha puesto un vídeo del cumpleaños de la prima. Todos bailando, bebiendo, en la juerga, cervecita, musiquita, merengue. Mira, esa es nuestra cultura, es nuestra patria, son nuestras raíces. Vuelve a ser egipcio. No te quedes con el pueblo ese maltratado. No te quedes con el pueblo ese. Los que viven así de esa manera. Vuelve a Egipto. Eso nos lo dicen cada día. No así, pero de muchas maneras. Oye, mira este vídeo. Oye, mira esta página. Oye, mira esta serie. Mira esta película. Constantemente nos dice, vuelve a los placeres. Vuelve. No pasa nada. Luego te arrepientes. Solo pedir perdón. Si además tienes un Dios súper bueno. Luego te arrepientes y otra vez listo. Cada día nos van a decir, vuelve. Pero nosotros debemos preferir ser identificados con el pueblo de Dios por la fe que tenemos de la eternidad, por la fe que tenemos en la palabra de Dios, que volver a los placeres del pecado. Hermano, yo no quiero volver a Egipto. A mí no me gustaba el Juan Manuel egipcio. El Juan Manuel egipcio vosotros no lo habríais querido. No sería pastor. No nos llevaríamos bien. Yo no sé si ahora piensas en el tú egipcio, por decirlo así, pero el Juan Manuel egipcio no sería amigo vuestro. No. Pero yo me he identificado con el pueblo de Dios por la fe. Y yo no voy a volver a los placeres del pecado. No quiero. Es más, lucho cada día porque a veces nuestra propia carne, que todavía no tiene un cuerpo glorificado, a veces nuestra propia carne quiere mirar a Egipto. Debemos por la fe recordarnos que somos del pueblo de Dios. Que hay cosas, hermano, que los egipcios hacen y nosotros no podemos. Que hay cosas que a los egipcios les divierte, pero nosotros no. Hermano, recuérdate todos los días que ya no eres egipcio. Que ahora eres del pueblo de Dios. Vamos a ver en el 27 otro acto de fe, la fe y la salida de Egipto. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. El siguiente acto de fe que nos muestra de Moisés es quizá el más conocido. La salida de Egipto sin temer la ira del rey. Moisés tuvo fe para todo lo que hizo en Egipto. Tuvo fe para enfrentar a Faraón. Tuvo fe para obedecer un llamado de Dios, que incluso, vamos a ser honestos, yo no sé si recuerdan, ya han leído el pasaje, pero puso ciertas excusas. ¿Te has dado cuenta? ¿Has leído tú la parte en que Moisés es como, Señor, yo seguro, qué digo, dónde voy, no sé, pero está en el salón de la fama de la fe? Pero no nos está hablando de los trapos sucios de Moisés. Y eso me enseña algo. Los hombres de fe también tienen miedo, incertidumbre, dudas, pero al final pasan por encima. Fe no es no tener miedo. Fe es enfrentar el miedo confiando en Dios. Hermano, yo tengo miedo a cosas. Yo tengo miedo a cosas. Yo no temo por mi vida. De verdad que no. Eso nunca lo he tenido. Realmente no me da miedo que me maten. No. Pero me da miedo cuando mi esposa está mal de salud. Cuando la han tenido que operar y me la han dormido entera.
Yo hasta que la duermen estoy ahí entero como, vas a ir bien, tranquila amor, está controlado, Dios está ahí en el trono. A la que se la llevan y sé que me la duermen, me quedo solo en la habitación, esto no está nada bien. Yo no veo el trono. Me da miedo, pero no puedo enseñarlo. Pero tengo miedo a veces. Claro, me ha entrado miedo. Porque me empiezo a hacer preguntas. ¿Y si era su día? ¿Y si se me la lleva el Señor hoy? Yo no tenía esto no estaba en mi agenda. Y que no, que yo he hecho mi vida con ella, mi ministerio con ella, todo con ella. Yo no vuelvo a casa y solo, no puedo volver a casa y solo, yo no puedo enfrentar. Y me colapso en ese. Por eso no me gusta llamar a gente que me acompañe en esos momentos. No dejo de ser un hombre de fe. Porque puede ser realmente que esa sea la decisión de Dios. Y no es la mía. Y no es la que me gusta. Y me da un poco de miedo enfrentar el futuro que Dios tenga previsto y no sea el que a mí me agrade. Porque yo ahí no tengo control. Yo no puedo ir al anestesista y decirle un poco menos, que si no, que eso la lía. Yo no entiendo, yo estoy ahí, digo que la pinchen bien, que la duerman bien, que no se pasen. Y no sé qué ha decidido el Señor. Pero no es que no tenga fe en Dios. Es que me da miedo sus decisiones a veces. Y no me da miedo porque Él lo haga mal, me da miedo porque yo soy débil y no sé cómo las voy a enfrentar. Yo me veo con fuerza para enfrentar mi vida hoy, pero hay cosas que pasan en la vida que no me veo fuerte para enfrentarlas. Pero fe significa que cuando lleguen, Él me va a sostener como me ha sostenido en otras. Yo sé que no tengo la fuerza, yo sé que yo no puedo contra Faraón, pero sé que me va a sostener. Yo no me las voy a dar del valiente, que si a ti te llamara un presidente y te dijera, si predicas esto vas a la cárcel, ¿tú lo harías? Sí, claro, yo no voy a darme las de listo así. Sé que predicaría, pero predicaría con que Dios me ayude. Cuando yo leí la biografía, por ejemplo, de Lutero, era una frase que repetía en ocasiones cuando enfrentaba un debate o iba a algún sitio donde lo habían citado y él sabía que de ahí podía salir preso, condenado a muerte, y él exclamaba, Dios me ayude. Pero él iba. Eso es fe. Fe es tener miedo de decir, igual me matan hoy, pero que Dios me ayude. Y voy temblando, O no decía Pablo, orad para que Dios me dé firmeza, me dé valentía, me dé coraje. Porque Pablo sabe, voy a enfrentar situaciones que en mi carne me van a asustar. Por eso orad por mí, para que el Señor me dé la fuerza, la valentía, la diligencia para predicar como debo el Evangelio, para predicarlo sin temor. Hermanos, vamos a vivir momentos aquí en España, y yo creo que los llegaremos a vivir, que vamos a tener que tener fe para seguir predicando contra ciertos pecados. Y vamos a tener miedo a veces. Pero fe no es no tener miedo. Fe es enfrentar el miedo mirando al Señor. Yo no conozco a nadie que me diga, no tengo miedo de nada. A mí si me llevas al mar y me echas al agua y no toco fondo, aunque sea el Mediterráneo, yo creo que ahí está Megalodón. Te lo digo en serio. Yo estoy allí y si no toco fondo y no veo el suelo, yo pienso, ya. Y la gente siempre me dice, es el Mediterráneo. Y digo, ¿y cuántos se han desviado de ruta? Y tiburón encontrado en playas de Tarragona. Va a estar ese día. Ese día va a estar ahí. Y por fe meneo los pies. Y por fe hago así para sobrevivir, pero tengo miedo y fe a la vez. Cuando te invitan a predicar por primera vez. Ten fe, hermano, Dios te va a usar, y subes con fe y cuando llegas aquí miras, se acabó. Ya se fue la fe. Ahora solo queda el miedo. Y vas y predicas. Pero ¿no te pusiste nervioso? A mí cuando me dicen, no, digo, mentiroso. Que no pasa nada, o sea, es normal. Te temblan las piernas, por eso ponemos un púlpito grande, para que no se vea. Pero tiraste adelante, ¿no?
Es que venimos de una denominaciones que nos dicen que tenemos que decir, victoria, soy un guerrero. Parece que decir tengo miedo es no soy creyente. El creyente no tiene miedo porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ese texto no significa que el creyente no tiene miedo. No, hermano. Yo creo que todo el que sea humano tiene miedo de ciertas cosas. Sí que creo que hay cosas ilógicas, pero el creyente puede tener miedo y enfrentarlo con fe. Moisés, en su diálogo con Dios previo a enfrentar a Faraón, muestra ciertas dudas, pero va, porque Dios va con él. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Pero él al final va, no porque no tuviera dudas o porque no tuviera ningún tipo de miedo, sino porque en el fondo fue, porque al final nos lo dice, porque se mantuvo firme como viendo no lo invisible, al invisible. Es como que Moisés va y dice, yo voy a ver a Faraón aquí y detrás de Faraón voy a ver a Dios, que es más grande que Faraón. En 1 Timoteo 6, del 14 al 16, dice así, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que nadie ha podido ver, pero Moisés lo veía. Eso es la fe. La fe es ver al invisible. La fe es ver al invisible. Y es interesante esa frase. Fe es ver al invisible. Fe no es ver lo que no existe, es ver al que existe y no veo, pero está ahí y es real. Y lo veo por la fe. Y sé que está por la fe. Y si Él dice, va, voy. Puede dar miedo, pero voy. Pero voy por la fe. Hermano, vas a enfrentar cosas en la vida como Moisés que son desafíos. Y no tengas miedo de tener miedo. No seas esa madre que por ser creyente diga, yo no tengo miedo del parto, yo estoy totalmente confiada de que el Señor tiene todo bajo control. Y yo, hija, la teoría yo también me la sé, pero ¿cómo estás? Duele un montón, estoy fatal. Digo, vale, pues vamos a enfrentar eso. Pero no me vendas la historia de la superguerrera. ¿Cómo te encuentras? Tengo miedo, pastor. Tranquila, vamos a orar y dentro de un rato habrá pasado. Pero no escondamos nuestra realidad. No tengan miedo de decir tengo miedo. Ser el pueblo de fe no es ser el pueblo que no tenía miedo, es el pueblo que enfrenta el miedo, viendo al invisible. Tranquila, tienen miedo, yo también. Vamos, Dios está. Dios está. Y es esa fe que te sostiene en medio del miedo. Si esto parece que está todo patas arriba, pero Dios está, Dios está, Dios está, Dios está. Que podamos creer eso en los momentos más difíciles. Y que no te sientas cobarde por decir, tengo miedo, estoy preocupado. Pastor, me asusta eso. No pasa nada. Hermano, Dios no ha salvado superhéroes, Dios ha salvado hombres débiles. Que no te vendan esa historia de si tienes miedo no eres creyente. No, hermano, no es así. No es así, no es así. Versículo 28 dice así. La fe y la Pascua. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. La Pascua la celebraron por fe. Pusieron la sangre en los dinteles por fe. Por fe. En Éxodo 12, versículo 12 al 14 dice así. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto.
Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Mataron un cordero, lo comieron, usaron su sangre, pintaron los dinteles. Hermano, eso solo lo hicieron por un motivo. Porque creyeron a Dios. Creyeron lo que Dios había dicho, creyeron que Dios lo iba a hacer, creyeron que Dios guardaría sus vidas, creyeron que ese que llaman el exterminador, esa muerte que Dios había decretado que pasaría por Egipto, no los alcanzaría, así colocaban la fe ahí. Y ellos al día siguiente vieron sus casas libres de muerte, mientras las casas de los egipcios habían sido condenadas por el juicio de Dios. Y ellos no recibieron su condenación por su fe en lo que Dios les había dicho, haced eso. Oh hermano, nosotros no vamos a ser condenados también porque hemos puesto la fe en nuestro Cordero Pascual. En el Cordero de Dios. Nosotros no recibiremos condenación porque hemos puesto la fe en la sangre que fue derramada en la cruz del madero. Y por eso seguimos celebrando lo que hoy representa nuestra Pascua, la cena del Señor, la muerte y resurrección de Cristo. Y lo celebramos por fe, recordándonos que el día de mañana el juicio de Dios va a caer sobre a todos aquellos que no hayan tenido sus vidas rociadas con la sangre. Pero sobre nosotros no vendrá la muerte, porque nosotros sí hemos creído a Dios. La muerte no vino sobre ellos porque creyeron a Dios y pusieron la sangre en los dinteles. El juicio eterno no vendrá sobre nosotros porque creímos el Evangelio y fuimos redimidos con la sangre de Cristo. La vida de ellos era una vida de fe, la vida nuestra también. Y por último, el versículo 29, la fe y el mar rojo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Los enemigos fueron derrotados. El Salmo 106, 9 al 12 dice: reprendió pues al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe salió de Egipto el pueblo. Por la fe los padres se entregaron a Moisés, a ese río. Por la fe vieron un propósito de Dios en su vida y no le dieron muerte, arriesgando su propia vida. Por la fe él rehusó volver a palacio, a los pecados de este mundo y a los placeres de este mundo, y ser identificado con el pueblo de Dios. Por la fe celebraron la Pascua. Por la fe, por la fe. Eran débiles, tenían miedo, pero tenían fe. Hermano, nosotros vivimos como ese pueblo. Somos ese pueblo reflejado. Vivimos con miedos, vivimos con incertidumbres, tenemos enemigos que nos persiguen. Pero nosotros simplemente avanzamos por la fe. Porque ¿quién derrotó a los enemigos de ellos? Por la fe. Fue el Señor, no fueron ellos. No fue que el Señor les puso espadas en las manos, se volvieron superguerreros de golpe. Ellos solo pasaron. Y el Señor hizo el trabajo contra sus enemigos. Hermano, tú no derrotas a Satanás. A mí no me vengas con las canciones de yo piso la cabeza del diablo. Cristo pisa la cabeza del diablo. Tú no pisas la cabeza del diablo. Basta de cantar canciones como si tú tuvieras poder sobre el diablo. Si Cristo hace así, dice: diablo, te lo presto un día. Lo dejó, parece poco. Mira qué hizo el diablo con Job, un hombre que Dios alaba su comportamiento simplemente porque Dios le dice: te dejo tocarlo. Todo lo que le permitía tocar el Señor acababa en un desastre en la vida de Job. ¿Qué pasa si el Señor no le pone límites a Satanás? Satanás pisaría. ¿Qué pasa si Dios le dice a Satanás: haz con Job lo que quieras? Job pisaría la cabeza del diablo. Se ve claro en la historia de Job.
Cuando el diablo empieza a destrozar su vida, Job se ve cantando, pisa la cabeza del diablo, pisa la cabeza del diablo. Es la canción que canta Job lleno de úlceras. Es la canción que canta Job en el entierro de sus hijos. Es la canción que canta Job en medio de la pobreza que repentina. No, es esa canción. No, hermano, tú no vences a Satanás. Tú no vences a los demonios. No, hermano. Creer que nosotros podemos más que seres espirituales es no entender nada. ¿Qué hicieron los discípulos con aquel endemoniado? Ya no conseguimos, no podemos. Y como él dijo, es que este género solo sale con ayuno y oración, ahora vienen los soberbios evangélicos diciendo, yo sí puedo porque yo ayuno que no ves. No, eso no es lo que quería decir el Señor. No habéis podido porque no ayunáis nada. Porque no oráis ni por la mañana. No es lo que quería decir. Hay algo que les quedó claro ese día. Que el que tiene poder es Él. Cuando nosotros hemos vivido liberaciones, y las podemos ver, que no digo que ahora la iglesia esté indefensa. Pero el Señor ha dicho, recibiréis poder. Ok, sí. Pero no está en nosotros. El poder lo hemos recibido, pero no es nuestro. Pero recibiréis poder. No nos han dado poder. ¿Qué nos han dado? ¿Cómo sigue el texto? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder no soy yo. El poder no está en mí. El poder es Él que mora en mí. Si yo he visto actos de liberación ocurrir, no es por mi poder. Es porque yo he rogado, he orado y he intercedido en el nombre de Jesús. Es en su poder. La iglesia no hace nada con su propio poder. La iglesia tiene un poder prestado y que no es de ella. La iglesia actúa en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es por el poder de Dios, en el Espíritu Santo que las cosas suceden, no en el nuestro. No en el nuestro. No os creáis superhéroes para que el Señor os tenga que dejar un tiempecito en las manos de Satanás como a Job y os tenga que enseñar algo. Job es el ejemplo de que no hizo un culto de liberación. Aceptó que si el Señor permitía... me encanta este otro texto. Pedro, Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido que os va a zarandear y le voy a dejar. Y Pedro, imagínate que le contesta, tranqui jefe, que nosotros nos encargamos. Tú dale vía libre, que aquí estamos. Jesús no le está diciendo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos y le dejo, que sepas para que estéis atentos y... Es más, incluso le dice, y cuando tú vuelvas, entonces fortalece a tus hermanos. ¿Cómo que cuando yo vuelva? Es que ese zarandeo, Pedro, te va a dejar casi fuera de los caminos. Y fue zarandeado poco después Pedro. Porque cuando Jesús resucita, tiene que ir a buscar a un Pedro que no está haciendo de apóstol, está haciendo de pescador. Y le tiene que tener un diálogo con Pedro para fortalecer a Pedro y entonces Pedro volver. Y Pedro nunca más negó al Señor. Pero ese tiempo fue el zarandeo de Satanás. ¿Podría Jesús dejar a Satanás zarandear nuestra vida hoy? Sí. ¿Por qué no? ¿Eres tú más poderoso que Pedro? No sé, Dios puede usar todo. A un rey le mandó un espíritu que lo perturbara. Lo que perturbaba a Pablo era un mensajero de Satanás enviado por Dios. Tiene tanto poder que hasta usa a los mensajeros del otro para sus propósitos. Él es Dios. Él es Dios. La iglesia no está indefensa, pero porque es la iglesia de Dios. Y porque Dios está en su iglesia. Hermano, yo no me siento protegido en mi casa. Si viene un ladrón, yo no siento que mi casa la guardo yo. Siento que mi casa la guarda el Señor. Y espero que tú no creas que tú guardas a tus hijos por tu poder, sino que tus hijos los guarda el Señor.
No es que seamos miserables, o sea, no quiero quitar el aprecio y el amor que Dios tiene por su iglesia, pero no quiero que elevemos la iglesia a algo que no lo es, como un grupo de superhéroes poderosos que vencerán el mundo en su propia fuerza. No, el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Esa es nuestra confianza. Nosotros somos simplemente los que actúan en su nombre por fe, pero Él hace la obra. Las salvaciones del Señor, la victoria es del Señor, la gloria es del Señor, no es nuestra. Y por último, el versículo que me salté disimuladamente, el versículo 26. Todo esto lo hicieron porque ellos miraban más allá. Porque Él no veía a Faraón, Él veía al invisible. Porque los padres no veían al edicto del rey, veían a un niño hermoso a los ojos de Dios, con el que Dios tenía un propósito. Porque ellos no veían la sangre del cordero, ellos veían la liberación por esa sangre. Porque ellos no veían a los enemigos, simplemente ellos vieron el mar abrirse. Todo lo que hicieron por fe es porque vieron más allá. El 26 dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él consideró mucho mejor los sufrimientos de Jesús que los tesoros de Egipto, porque Él tenía la mirada puesta en las recompensas. Jesús sufrió y es mucho mejor sufrir con Él. Romanos 15:3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Pero yo prefiero estar con Cristo y sufrir con Cristo antes que los placeres de este mundo. Porque yo no miro esto, yo también miro la recompensa. Moisés no se trata de lo que los hebreos sufren ahora. Moisés no se trata de la situación de ahora. Moisés no se trata de la esclavitud de ahora. Mira la recompensa. Vais a ser libres. Y así es nuestra vida. No se trata de lo que sufrimos ahora. No se trata de los padecimientos de ahora. No se trata de la opresión que sufrimos en este mundo ahora. Se trata de la recompensa. Segunda de Corintios 4:18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros también debemos poner la vista no en las cosas de aquí, sino en lo que nos viene por delante, en las cosas eternas. Vale la pena sufrir cuando sabes que dura poco. ¿Por qué las madres aguantan ese dolor? O imagínate que os dijeran que un parto dura 72 horas. No, nadie se quedaba embarazada. Pero lo que veo en las películas es una señora diciéndole, poco más, ya veo la cabeza, un último empujón. Yo no sé si es verdad o la mienten para que aguanten, pero yo creo que lo que les da la fuerza de ese último grito, de ese último, es saber que acaba ya. Acaba ya, porque imagínate te diga, ¿te duele mucho? Sí, digo, es que ni un pelo veo, qué desánimo, ¿no? Como dices, yo ni aprieto más, yo quiero, corta. Pero yo creo que eso te da como fuerza, como, no, esto está fatal, pero es como cuando alguna vez se te ha roto, se te ha dislocado. Es como, cuento hasta 3 y pasa. Y cuentan a 2. En el 2 lo hacen, tú sabes que en el 3 viene el dolor y te lo hacen en el 2. Pero sabes que es un momento. Como, yo sé que te duele, pero un segundo y se acaba. Nosotros debemos vivir así. Moisés, yo sé que ves a Faraón, ves a los egipcios, ves todo complicado, pero Moisés, un poquito más, porque Canaán está por allá. Hermano, así es nuestra vida. Nosotros nos quedamos con Cristo por la fe y somos capaces de enfrentar el rechazo de la familia, el rechazo del mundo, el rechazo de la escuela, el rechazo de los vecinos, el rechazo de los trabajadores, de los jefes. ¿Por qué? Porque hay una voz que nos dice, el día llega, ya se acaba esto, ya falta poco, aguantate un poco más.
Cristo viene. Y esto ya se soluciona. Y esto ya se soluciona. Yo quiero dejarte 3 pensamientos finales, tres frases, 3 ideas que después de preparar todo esto me llevaron a reflexionar. La primera, debemos tener fe en medio de un mundo hostil. No es fácil el mundo en el que vivían esos hebreos. No es fácil la situación en la que está Moisés, pero él tuvo fe. No somos llamados a tener fe en medio de un camino de rosas. Debemos tener fe en medio de un mundo hostil. Debemos tener fe como Sadrach, Mesach y Abednego delante de la estatua de Nabucodonosor y sintiendo el calor del horno. Fe como Daniel, aunque rujan los leones. Debemos tener fe, hermano. El mundo en el que estés puede tener diversas pruebas, dificultades. Ten fe. Ten fe. Segunda cosa que quiero decirte, todo tiene su tiempo en la vida de fe del Hijo de Dios. Moisés no nació del cesto ya siendo el libertador. Moisés tuvo crisis de fe, tuvo miedos, Dios tuvo que tratar con él, pasó lo del egipcio, tiene que huir, tiene que aprender, tiene que volver, Todo tiene su tiempo. En la vida de fe de los creyentes, todo tiene su tiempo. Dios establece los tiempos. Dios tiene procesos en nuestra vida, trata con cada uno a su tiempo y cumple sus propósitos, no con todos al mismo ritmo. Así que ten fe que si Dios está haciendo algo en ti, lo va a acabar, como lo hizo con Moisés. No como libertador, pero el propósito que Dios tenga para ti, terminará cumpliéndolo. Tercero, no retrocedas mirando las cosas pasajeras. Sigue firme mirando las cosas eternas por la fe. Lo único que te puede hacer volver atrás es si pones los ojos en los placeres de este mundo, en los problemas de este mundo. Mirar a este mundo te va a desanimar. Mirar los placeres de este mundo te va a seducir. Pon tus ojos en las cosas eternas y no retrocederás. Y por último, viendo a estos hombres de Dios, a Moisés obediente, a sus padres, enfrentando la posibilidad de morir, yo quiero que te quedes con esta frase en el corazón. La fe no espera a ver para actuar. Fe es obedecer a Dios sabiendo que lo que Dios dijo se cumplirá. Fe no es ver para creer. Fe es creer sabiendo que si Dios dijo, lo hará. Dios ha dicho que te cuida, créelo. Dios ha dicho que te sustenta, créelo. Dios ha dicho que te ama, créelo. Dios ha dicho que te va a sostener hasta el final, créelo. Obedece a Dios, no porque necesites ver pruebas. No pidas a Dios una señal. Ya te ha dado a su Hijo. No necesitas más señales del amor de Dios, del cuidado de Dios. Dios ya te ha dado a su Hijo. No le pidas señales a Dios. Créele a Dios por lo que Él ha dicho y Él cumplirá. Él es fiel para cumplir lo que promete. Que hoy salgas de aquí teniendo fe y confiando cada vez más en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe en medio de las dificultades, en medio de las presiones, en medio de un mundo hostil, a no dejarnos seducir por las cosas pasajeras y temporales, sino a poner los ojos en las cosas eternas y a obedecer tu palabra, Señor. No porque necesitamos ver primero, sino a obedecer sabiendo que lo que tú pides, Señor, eres fiel para cumplir lo que has prometido. Obedecemos, Señor, porque sabemos lo que nos espera mañana. Obedecemos porque no miramos el presente, sino miramos al invisible y miramos la recompensa que tenemos en la gloria venidera. Ayúdanos, Señor, a no distraernos en las cosas temporales y aferrarnos a las cosas eternas. Fortalece nuestra fe, Señor, porque a veces tenemos miedos, a veces somos débiles y por eso te pido, Señor, ayúdanos, Señor, cuando tenemos incredulidad, cuando tenemos dudas, fortalécenos, Señor. Esta iglesia, como ninguna otra, no está formada por superhéroes, no está formada por superguerreros,
que nunca tienen miedo, que nunca tienen dudas. Oh, somos discípulos, Señor, que luchamos a veces con la debilidad del hombre, pero que tenemos un Dios muy grande. Y por eso te pido que nos ayudes a enfrentar nuestros miedos con fe, a enfrentar nuestras incertidumbres con fe, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú cumplirás lo que has dicho. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a no desviar nuestra mirada de ti, Señor, porque eso nos dará fe. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos bendecidos.